tuyo. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor y además te puedes suscribir. Hoy vamos a hablar en las palabras y los productos con el profesor Lucas Aldonati sobre un tema que ha dado de qué hablar esta semana. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás por Argentina? Muy bien, muy contento de hacer este video, de seguir con la sección de las palabras y los productos y obviamente tocar este tema de esta semana o de estos últimos días súper actual y que nos cambie un poquito quizás el formato de la dinámica de lo que venimos trabajando, pero vamos a tratar de enfocarlo, ya dirás vos, desde las perspectivas filosóficas contemporáneas y más actuales. Así que un saludo a vos y a toda tu audiencia por seguirnos nuevamente esta semana. Quería también, aprovecho rápido a mandar un saludo a Eva Coloma, que estuvo también comentando en varios de nuestros videos, y también a David Reyes, que deja comentarios a ambos en nuestros canales para discutir, digamos, sobre las teorías que estamos debatiendo en estos últimos videos. Muchísimas gracias, Lucas. La verdad es que a mí también me ha causado gran alegría porque incluso tenía pensado en los videos comenzar a saludar por lo menos a 3 personas que, que escriban frecuentemente, y Eva Coloma, Cés y Hansel han sido muy asiduos a ver los videos, a comentarlos, a aportar. En los videos también veo que, como tú dices, lo compartimos, ¿verdad? Se ve que comparte la afluencia de ambos canales y enhorabuena, ¿verdad? Buenísimo. Así que un saludo para los 3 de mi parte y los 3 de Lucas. Vamos a hablar hoy acerca de este tema contemporáneo de la cancelación. Este tema que ha surgido a partir de, bueno, han sido varias cosas. Uno ha sido de que Twitter le canceló la cuenta a Donald Trump, presidente todavía de Estados Unidos. Sin embargo, vi también la noticia que Facebook canceló temporalmente su Instagram y su Facebook. Y todo el mundo estaba diciendo, bueno, vámonos para Parler, que es ya no es, una app como Twitter, igualita que Twitter, solo que, digamos, se vendía como una app sin ningún tipo de sesgo o de cancelación o de filtro, podías decir lo que quieras. Y esta semana, creo, finales de la pasada, Google y Apple la quitaron de su galería de app para descargar, y además Parler estaba alojado en Amazon y Amazon le dio delete a la aplicación Parler. Nos olvidamos ya de Parler. Incluso varios venezolanos, muchos venezolanos estaban yendo para allá por este tema de la cancelación. Y este tema no deja de ser muy caliente, pero vamos a tratar de verlo también con algunos matices de la filosofía que, como dice Lucas, nos introduce un formato distinto, porque además, ¿cómo no hablar de esto desde lo político también, ¿verdad? Entonces, voy a hacer 2 preguntas muy concretas desde el ámbito de la filosofía, desde la historia de la filosofía. Quiero mencionar a Descartes, quiero mencionar a Foucault, y a ver qué puede decirnos el profesor Aldonati con respecto a esto. La primera pregunta que te tengo, Lucas, es: René Descartes tuvo que salir huyendo, prácticamente huyendo, de Francia a Holanda para poder tener libertad y, decirlo en términos contemporáneos, no ser cancelado, para poder escribir y sobre todo para poder publicar el discurso del método. Descartes tiene la particularidad que, uno, nunca fue profesor de filosofía, y dos, con el discurso del método, hizo una brecha tan inmensa en el pensamiento filosófico que abrió la era
del pensamiento moderno. Todavía estamos, de hecho, nos llamamos posmodernos porque seguimos como en la última fase de la era que abrió Descartes a principios del siglo XVII. En este sentido, Lucas, ¿hace falta tener libertad? La pregunta que te voy a hacer tiene como muchas aristas para que te le metas, pero ¿hace falta tener libertad para hacer filosofía? Es decir, tenemos hoy que ser ese Descartes que huye de Francia para tierras libres, donde puedas escribir lo que quieras, donde puedas publicar lo que quieras, porque en última instancia la filosofía tiene que ver con ver, captar, analizar, reflexionar acerca de la realidad y necesitas un tanto, no solamente una vida contemplativa, como lo mencionamos en la conversación sobre Byung-Chul Han, sino que además necesitas tener libertad para poder decir lo que tengas que decir. Sin el temor de hoy, la cancelación, de la censura y otra cosa, peor aún, la autocensura, ¿verdad? Porque además YouTube no deja de ser una red social, un buscador con red social incluida. ¿Cómo tú ves esto, Lucas? ¿Tenemos que ser hoy los Descartes de contemporáneos? ¿Cómo ves este tema? Bien, primero, gracias por la pregunta, porque está más que interesante la relación que estableces. Y para ubicarnos rápidamente, Descartes en la escritura del discurso del método y después las meditaciones metafísicas, también que es autor de ambas obras, lo que lleva a cabo Descartes es una suerte de giro copernicano en el mundo Ajá. filosófico, o sea, así como lo realiza Copérnico directamente en una ciencia más estricta, la filosofía comienza a establecer otros métodos de trabajo, o sea, empieza a desprenderse de las cuestiones más clericales o cristianas que tienen que ver con la religión, con la fundamentación de Dios, pero sin embargo aparece en esa misma intención de desprendimiento de aquella filosofía medieval que va culminando con Santo Tomás, que va terminando con Meister Eckhart, que es uno de los filósofos incluso que tanto va a estudiar Martin Heidegger en sus primeros años, se encuentra con este problema, ¿no? Porque dice Descartes en esta nueva metodología, nuevo modo de hacer filosofía, va a decir, bueno, aplica como método la duda metódica, esto de dudo de todo, y como conocemos esto de cogito ergo sum, de decir, bueno, del pienso luego existo, si dudo de todo, de algo no puedo, si de algo no puedo dudar es que estoy pensando, que soy un ser, una cosa que piensa. Aparece la idea del yo, ¿no? Que se va a establecer después y que se va a confrontar ese yo ante las cosas. Algo con lo que va a quedar de manera disruptiva Descartes y que la filosofía posterior va a querer intentar salvar es esa relación del yo con el mundo y esa relación después del yo, mundo, Dios. O sea, hombre, mundo, Dios, que es algo que va a establecer después Kant en la tercera crítica, en las tres críticas, perdón. Entonces hay que tener en cuenta de Descartes que esa necesidad de ir a hacer filosofía a Holanda es porque si nos preguntamos quiénes dominaban el saber o el acceso, mejor dicho, al conocimiento, era todo el espacio eclesiástico. Él, digamos, tenía que pedir permiso en las distintas comunidades o edificios pertenecientes a la iglesia. Si no me equivoco, eran... ay, se me fue el nombre, bueno, él pertenece o se acerca, mejor dicho, a una de las comunidades puntuales de los cristianos que, digamos, eran los más permisivos en cuanto al acceso a libros. Vos que has visto la serie Game of Thrones, verás como Sam en esa gran biblioteca hay libros a los que no tiene acceso o hay acceso restringido para unos pocos, ¿no? A Descartes le pasa exactamente lo mismo, incluso se hacen anotaciones de fichaje de quién lo lee, para qué lo va a leer, cuáles son las intenciones, por qué tanta curiosidad con respecto a ciertos problemas, ¿no? Así igual, siendo que le permitían tener acceso a eso, había un control riguroso
de por qué iba a leer lo que iba a leer y cuáles son esas intenciones. Incluso más, en esto de postular al yo y de enfrentarlo al mundo, la idea de Dios dentro de eso es necesaria, porque a medida que él va haciendo las discusiones y va presentando su teoría, lo que tiene que hacer Descartes ahí es justamente decir, ah, bueno, pero todo el tiempo, ¿no? ¿Y Dios dónde entra? ¿Y Dios qué pasa con Dios? Entonces él sí o sí se vio obligado a tener que fundamentar la existencia de Dios. Entonces él dice, bueno, nosotros como seres finitos, como entes finitos, no podemos haber pensado en algo infinito, en algo omnipotente, en algo que realmente sobrepasa todos nuestros límites, si ese ser superior no lo hubiera introducido en nosotros. Si Descartes no accedía a esas reflexiones o no alcanzaba esas reflexiones, a la hoguera, así, sin término medio. O sea, se lo condenaba, se lo llevaba a juicio, todo, pero ya se sabía el final. Creo que también ya con filósofos anteriores ya había todas estas cuestiones. No es el primero, digamos, que va a Holanda a pasar por todas estas reflexiones y poder permitirse realmente una libertad de pensamiento. Así que, repasando brevemente como hicimos esta historia de, no te quiero robar más tiempo para pasar también a la siguiente pregunta, para poder llegar a estas reflexiones, para que el pensamiento filosófico haya avanzado y todo se ha necesitado de esta libertad justamente. Y es muy curioso porque, como dices, Descartes era un creyente. De hecho, su filosofía trata de demostrar, bueno, al menos mostrar la lógica de que Dios existe. Incluso aquí es donde aparece el tema inclusive del genio maligno, del cual tenemos un video específico, y donde dice, bueno, es que Dios tiene que ser perfecto y que nos introdujo esa idea de la perfección, porque si no hubiese un genio maligno que me estuviese engañando y Dios no puede, digamos, permitir esto. Ahora bien, yéndonos, acabas de decir que Descartes es el padre de la subjetividad y quiero retomar a uno de los que, digamos, trabajó muchísimo el tema de la subjetividad, que es Michel Foucault, ahora en el siglo XX. Foucault es muy famoso por el término de su trabajo acerca del poder. Ahora bien, Foucault siempre dijo, el poder siempre genera su propio contrapoder. El poder genera, digamos, la resistencia al poder. Pero para que haya una resistencia al poder, tiene que ser de la misma fuerza y para poder vencer tiene que ser mayor el ejercicio del poder. Ahora bien, ¿cómo podemos, digamos que la pregunta que te estoy haciendo es muy injusta porque evidentemente no tenemos la respuesta, pero digamos, si pudieras asomarnos algunas reflexiones al respecto, ¿cómo podemos hacer frente al poder de los Big Tech, el tema de la Big Data, es decir, las grandes compañías, YouTube, Google, Twitter, las redes sociales, que tienen ahora el poder de la cancelación y, bueno, vemos cómo, por ejemplo, han cancelado al presidente de Estados Unidos, pero bueno, el presidente de Venezuela sigue estando con su cuenta de Twitter, ¿verdad? Entonces, hay, digamos, unas consideraciones un poco extrañas y solamente, digamos que, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Uno de los grandes problemas de esto, voy a hacerte un apéndice a la pregunta, uno de los grandes problemas de esto es que nosotros no vemos quién está por detrás. Es decir, ¿a quién te diriges para ver quién te está cancelando? No, nadie sabe quién te cancela. Recuerdo que cuando Chávez no concedió la concesión del espectro para Radio Caracas Televisión, pues simplemente por digamos, un tema político, Chávez no le renovó la concesión del espectro para la televisión, el Canal 2 en Venezuela, y simplemente cancelado y el mismo minuto que se cancela, abrieron otra televisión chavista ahí. Pero tú sabías que era Chávez el que lo estaba haciendo. Sabías que incluso hay una institución estatal que en Venezuela se llama Conatel, que bueno, que tiene sus formas de, digamos, de decir, epa, que cuidado con lo que estás diciendo, epa, que no sé qué. O sea, pero tienes una figura
a la que tú puedes decir, bueno, lo estoy viendo, lo estoy escuchando, pero ahora el tema es que nosotros no nos damos cuenta quién es el que aprieta el botón, quién es el que te cancela, quién es el que está por detrás de esto. Entonces, bueno, hice un apéndice un poco grande, pero en última instancia, ¿qué reflexión podemos hacer acerca de la resistencia al poder? O si quieres hacer, digamos, una reflexión acerca de que no vemos quién es la persona que está detrás y que alguien que tiene un criterio para decirte has infringido las normas comunitarias de la red social. Bien, me parece que está bueno el análisis porque se dan distintos elementos, distintos factores bastante interesantes y voy a tratar de ser lo más breve posible porque así también la gente después nos continúa en la segunda parte en el canal de Filosofía en Marcha. En esto de poder y contrapoder, justamente hay un poder y algo que le opone resistencia, ¿no? Al parecer, inevitablemente hay fuerzas, y esto ya lo ha desarrollado Foucault y lo han desarrollado los franceses que vienen después de él bastante bien, fuerzas actuando todo el tiempo y el poder justamente no es algo que se tiene, sino que se ejerce constantemente. Las redes sociales son un medio más, o sea, es el medio digital o virtual por el cual esas fuerzas siguen, digamos, actuando y cada vez incluso hasta tendrían más peso que la vida real, por decirlo así, porque una condena o una crítica masiva dentro del mundo de las redes te socava no solamente en el mundo de las redes, sino también en el mundo real. Entonces, eso tiene doble implicancia. Después, con respecto a lo que vos mencionabas, es decir, pareciera ser que como si fuera una discoteca o un lugar bailable, es decir, las redes sociales ahora tienen el derecho de admisión, ¿viste? Eh, Ujú. Eligen, pasa que igual cuando uno, el que va a bailar o a donde sea o a comer a algún lado, es bueno, ves a la cara del señor que te dice, no, usted no pasa, así no ingresa en estas condiciones, ¿no? Pero acá justamente no vemos quién está detrás, ¿no? Todo el tiempo cargamos muchísima información, muchísimos datos, son miles de millones, por lo que vi en una Sí. nota hace poco estos días, que se cargan en todas las redes sociales alrededor del mundo, información constantemente. Y parece ser que estos derechos de admisión, como bien vos decías, ¿por qué a unos sí y a otros no? Al final hay leyes o regulaciones poco claras de por qué a uno sí y por qué al otro no. Y a quiénes también dentro de estas figuras, porque en todo caso habría que ver, tanto que se critican también monopolios y demás, quiénes son ese monopolio que está manejando detrás de las redes. No hace mucho escuchaba Ujú. también una entrevista que hacían a un personaje acá de economía de Argentina y él dijo, hace unos años hubo también otra gripe muy fuerte en Estados Unidos que no llegó a Latinoamérica, o por lo menos acá a Sudamérica, no era la gripe A, era otra, y que fue durante el gobierno de Obama, hubo muchísimas más personas infectadas y con problemas que incluso lo de Trump, pero a Trump lo condenaron todas las redes sociales, los medios masivos de comunicación, que es uno de los temas que me parece que vamos a trabajar después en la segunda parte, y como, claro, dice, los dueños de los medios de comunicación y esas redes sociales son demócratas y amigos incluso del presidente Obama, no se lo condenó a Obama, sino que se ocultó toda esa información y a Trump y a los republicanos, digamos, intentaron hacer todo lo posible para hundirlos. Acá no emitimos juicio de valor de qué gobierno estuvo bien y qué gobierno estuvo mal. Nosotros lo que Claro, estamos analizando claro. en este video son las acciones y las tomas de decisiones y justamente en estos billones de datos y de información que se suben en las distintas redes sociales, ver también cómo Byung-Chul Han, sin ir más lejos, comenta la idea de una sociedad de la transparencia en la cual nosotros hacemos todo visible y hacemos este panóptico digital. Sin embargo, aquellos quienes controlan el Ujú. panóptico digital no son para nada transparentes y que incluso la política misma no exige, no podría autoexigirse transparencia, como mencionamos en uno de los videos anteriores, porque justamente juega y se sirve a partir de este ocultamiento y desocultamiento, es decir, te mostramos lo que necesitamos en determinados momentos, en determinadas circunstancias y otra vez nos retrotraemos. Y obviamente tienen este control de los medios de comunicación. Así que me parece un tema de muchísima actualidad y con enfoque filosófico para abordar de múltiples áreas, no solamente
obviamente la filosofía, pero también cuestiones psicológicas, sociológicas y demás, porque, a ver, si nosotros estamos reflexionando sobre que hay una sociedad de la transparencia, pero que nosotros como usuarios realmente somos los que nos transparentamos y aquellos servers, por decirlo así, son los que se mantienen igual ocultos, ¿por qué nuestra docilidad o nuestra necesidad de seguir mostrando y donando, exhibiendo nuestra información? Porque esta docilidad también en algún punto tiene que ver como decir, ¿a quién le importa lo que el canal de Marcos Represa o el canal de Filosofía en Marcha diga? Y justamente en esa docilidad es de la que se sirve, es como decir, ah, bueno, pero yo no sé si lo que más confía el diablo es que vos creas que no existe, ¿no? Dicen los religiosos. Entonces, con ese convencimiento de que el diablo no existe, él se sirve de eso para atraparte, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco este juego cultural, por decirlo así. Vivimos en el poder confesional digital, entonces. El poder pastoral del que Foucault hablaba. El cura conoce tus pecados, pero tú no conoces los pecados del cura. Por lo tanto, el cura ejerce un poder sobre ti. Eso pasó al psicoanálisis, dice Foucault, a la psicología, y hoy tú has descrito cómo esto se ha desbordado a las redes sociales, incluso cómo Facebook tiene 2.000 millones de personas. O sea, estamos hablando de una geografía muy amplia, estamos hablando de un tercio de la población mundial y cómo las redes sociales tienen un Producto Interno Bruto muchísimo más grande que muchos países hispanoamericanos. Entonces, bueno, vamos entonces para tu canal para hablar de esas infecciones informativas de las que ya asomaste, así que muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Si tienes algunas consideraciones, ponlas en los comentarios. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete ahora en el canal de Filosofía en Marcha de Lucas Aldonati. Lucas, danos una despedida del canal. Así rápido, los esperamos en el canal de Filosofía en Marcha. Agradecerte, Marcos, por esta conversación sobre este tema tan actual de una perspectiva filosófica. Agradecer también a la gente que deja los comentarios, que comparte nuestros videos y agradecerte a todo el público en general. Muchísimas gracias. Vámonos entonces a Filosofía en Marcha.